de sondeo, ¿no? Digamos, de opinión, o una simple verificación de datos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí nos muestra, dice, una encuesta reciente demostró que los pagos realizados por los propietarios de automóviles en caso de operación no se refiere a gastos tipo combustible, intereses de crédito automotriz, reparaciones, seguros y permisos de expedición. No, por ejemplo, aquí contestaron de que los gastos de combustibles lo obtuvieron eh, 603 propietarios, ¿no? Intereses de créditos 279, reparaciones 930 propietarios y así sucesivamente. O sea, simplemente es un conteo, ¿no? Por ejemplo, qué concepto de gasto es el que más, es más frecuente eh, utiliza, ¿no? Eh, o mejor ocasiona. Bien, entonces esta columna que estoy mostrando, número de propietarios, es como decir el eje SUI de la variable que estamos explicando en el video, ¿no? O sea, hay que decirle que es nada más el conteo, se llama frecuencia absoluta, que se puede nada más poner como un eje SUI. Bien, el H SUI, tal como había explicado, es nada más una frecuencia relativa con respecto al total, ¿no? Por ejemplo, aquí se muestra 0.004 y indicamos de que nada más es la división de la cantidad de la frecuencia de la fila donde está, es 603 entre total, ¿no? Y así va a ser para cada uno de las demás clases, ¿no? Cada una es una clase. Y el porcentual es multiplicado nada más por 100 cada H sub I, ¿no? El porcentaje nos da una visión más intuitiva eh, de qué cantidad eh, es la que está predominando, ¿no? Porque ya sabemos pues, que eh, un 25% significa la cuarta parte, un 50% más o menos la mitad, ¿no? Y una cantidad que se aproxima a 100, 90 y tanto es casi todo, ¿no? Entonces, esa visión porcentual es bastante útil. Y tenemos un gráfico circular que mayormente se hace con el término porcentual. Entonces, el siguiente era la escala de frecuencia con variable discreta. O sea, ya no vamos a tener aquí en la primera columna conceptos, sino vamos a tener solamente cantidades, ¿no? Que puede adoptar la variable y. Entonces, eso nos da esa tabla en donde tenemos ahí de que hay cantidades que se repiten, ¿no? Por ejemplo, el 27 se repite, el 25 también, 28 también, ¿no? Y cuando vemos ese tipo de datos, entonces lo más recomendable sería agruparlos, ¿no? O sea, ver qué cantidades interviene aquí en la cantidad de datos para luego hacer un conteo de cuántas veces se está repitiendo, ¿no? Entonces, son datos discretos, como pueden ver, no existe cantidad de decimales, ¿no? Entonces cada uno depende de ser el valor de la variable respectiva, ¿no? La variable puede tomar el valor 25, 26, 27, 28, 29 no puede tomar, porque no existe, el 30, 31. Y entonces aquí tenemos la tabla de ejemplo, donde ya está agrupado, ¿no? Por ejemplo, el número de clientes, que fueron 25, ocurrió en 2 días, ¿no? De 26 en 4 días y así sucesivamente, ¿no? Y a partir de la F ya prácticamente sale todo lo demás, ¿no? Los elementos de la tabla, donde tenemos la frecuencia acumulada, el H, que es la frecuencia relativa, el H, la frecuencia relativa pero acumulada, el peso porcentual, que nada más multiplica por 100, y el otro es acumulativo. Fíjate bien de que cuando es mayúscula es siempre acumulativo, ¿no? Y el acumulativo es ir sumando a la cantidad que indica el respectivo renglón las cantidades anteriores. Por ejemplo, aquí el 0.8750 que acabo de marcar es la suma
de los 4H minúsculas están aquí en esta columna. Es decir, 0.1250 más 0.25 más 0.25 y más otro 0.25. No, o sea, sumando esos tres elementos, cuatro elementos, logramos obtener el 0.8750, ¿no? Y así para cualquier letra mayúscula, ¿no? Eso significa acumulativo. Bien, bien. Entonces cuando tengo pues una cantidad más grande de datos, entonces nosotros tenemos que hacer una agrupación, ¿no? Y claro que esa agrupación fácilmente lo da un software, ¿no? Pero nosotros vamos a indicar manualmente cómo hacerlo y para cuando tengan la posibilidad, ¿no? de tener ese tipo de conjunto de datos. Bien, entonces lo primero que hay que hacer, ¿no? es utilizar el Excel, ¿no? que es el más versátil para poder indicar paso por paso lo que está ocurriendo, ¿no? Aquí le podemos pegar los datos, ahí tenemos el conjunto de datos. Pero fíjense que se está visualizando como textos, ¿no? Entonces aquí vemos, ¿no? de que, por ejemplo, en la primera casilla, todo es una sola línea, ¿no? Y a nosotros nos conviene tener las cantidades en cada celda. Bien, entonces lo que hacemos es la respectiva división, ¿no? de cada cantidad en su respectiva celda, ¿no? Y para esto, pues, existe una herramienta que no es el Excel, ¿no? que se encuentra aquí en la pestaña datos, ¿no? el cual nos dice texto en columnas. Entonces le indicamos cuáles son los valores, los clones, texto en columnas, siguiente, ¿no? Y automáticamente nos da la división, ¿no? de cada casilla de las cantidades, ¿no? Entonces vemos que ahí precede un punto que nos está eh, malogrando la selección. Entonces nada más lo eliminamos, ¿no? De esa forma, indicándole un clic a la regleta que está arriba y finalizamos, ¿no? Entonces fíjese que ya tenemos los números ordenados, ¿no? Ya tenemos los números, los cuales ya podemos hacer las respectivas clasificaciones. Bien. Si por ejemplo tengo un conjunto más grande de datos como les estaba indicando, pues fácilmente puedo sacar cuál es el mínimo y el máximo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo quiero saber el mínimo, ¿no? Entonces simplemente selecciono todos los datos que tengo disponible, ¿no? Bajo la función mínimo. O sea, le pongo aquí min, que quiere decir mínimo, lo selecciono, ¿no? Y automáticamente me da la cantidad mínima. Entonces, si yo quiero la cantidad máxima, hago algo similar. Como máximo, ¿no? Y también selecciono con el sufijo max. Max, y seleccionamos, ¿no? Y automáticamente nos da el más, en la máxima cantidad. Ya. Bien, entonces, precisamente el valor de esas variables, de 25 a 31, va a ser la cantidad que puede adoptar nuestro y sub i. El sub i puede adoptar el valor 25, 26, 27, 28, 29 no hay, y 30, ¿no? Entonces ahí, como podemos ver, ya estoy armando mi tabla. Y si logro saber quién es F minúscula, ya prácticamente todo está listo. Lo demás es solamente simple cálculo con las cantidades de DFI. Y por ejemplo, si quiero saber cuántos 25 existen, entonces hago un conteo, ¿no? de todas estas cantidades que tengo disponibles. Entonces vamos a ponerle y contar. Y lo que hago es un conteo condicional, porque del grupo que tengo aquí, arriba, solamente me interesan los 25, ¿no? Cuando ya toma el valor de 25. Bien. Entonces para eso le pongo el contar sí, que aparece aquí dentro de las opciones. Y luego le muestro el rango de datos, que es la que tenemos ahí arriba.
¿no? Ahí la ayuda me está diciendo de que le ponga el criterio. O sea, tengo que contar de ese conjunto de datos quiénes regulan qué condición. Naturalmente el 25 que está en la otra celda, ¿no? En la celda de 10. Bien, entonces como podemos apreciar, ahí ya nos realizó el conteo, ¿no? Con esa simple función, ¿no? Puedo seleccionar un conjunto tan grande que tenga de datos bajo una condición. Bien. Entonces similarmente va a ser con la segunda condición, que es 26, hasta el último elemento, que es 30, ¿no? Entonces, eh, en una de las aplicaciones que le hice anteriormente, habrán podido observar de que cuando yo arrastro una fórmula, se copia para todos, ¿no? Entonces, si yo arrastro la fórmula para la siguiente cantidad, el siguiente atributo, entonces me va a contabilizar 4. Yo tengo que verificar si efectivamente me está haciendo en la misma selección. Entonces vamos a citarlo ahí, ¿no? Y vemos de que la casilla seleccionada del conjunto de datos se ha desplazado un lugar más. ¿No? O sea, esto quiere decir que conforme yo desplace mi fórmula, esta selección va bajando uno por uno, ¿no? Entonces eso me da un concepto, ¿no? De que yo tengo que fijar aquí todo el rango que venga en conjunto de datos, de tal manera que cuando yo arrastre, así exista más cantidad de datos en la variable y, que no salga de todo este conjunto. Y entonces para eso, lo que se tiene que hacer es fijar ese conjunto de datos. Entonces la fijación en Excel, como ya algunos han podido verlo, es el signo dólar, ¿no? Entre la letra y el número. Y entonces aquí, como es un rango, tengo que escribir el dólar para poder fijar ese conjunto de datos en eh, en ambas cantidades, en el inicio y el final. Entonces ahí estoy diciendo de que para cualquier movimiento vertical, entonces ese conjunto de datos se va a permanecer en ese mismo lugar, desde C2 hasta J3. Una vez fijadas las cantidades, ya puedo arrastrar cómodamente hasta el final, ¿no? Y si me voy aquí, por ejemplo, a este conteo que es el 28, ¿no? Le veo de que eh, el conjunto de datos no se ha movido, no sigue en su mismo lugar. Y así para cualquiera de ellos, ¿no? Como ya tenemos la variable y la repetida frecuencia, ¿no? Entonces ya prácticamente todo está listo, ¿no? Y para poder eh, realizar lo demás, ¿no? Lo demás sería el F acumulado, mayúscula, el H, que es el relativo acumulado, el porcentual, porcentaje, y el P mayúscula. Aquí dice P mayúscula. Vemos cómo sale F, que es lo que se acumula en F minúscula de ese renglón con todos los anteriores. Entonces, como aquí no hay renglones anteriores, el primero siempre es igual. Y a partir del segundo, sí existe el 4 y el 2, ¿no? De ese renglón, todo lo acumulado anteriormente, ¿no? Y esa suma se da fácilmente es sumando esto con la cantidad anterior, sería 6. Así va a ser para todos los elementos de la tabla hasta el final. ¿No? Pues, entonces vemos de que este es el F acumulado. Bien. Generalmente pues se tiene que sumar en la columna frecuencia para saber cuál es el valor de n, ¿no? Donde n es el tamaño de la muestra. Entonces vamos a sumar toda esa columna de nuestra frecuencia absoluta y son 15. Vamos a ver. Ya parecería que falta un valor. Vamos a verificar.
ya que la suma tiene que dar 16, ¿no? Aquí también 26, 27 y aquí 30. Ya aquí la Profesor, suma. es que hay un 31 ahí y no hay 31. Ah, sí, tiene razón, hay 31. Y entonces, efectivamente, hay 31. Entonces quiere decir que tenemos que agregarle una cifra más. ¿No? Y como ven, automáticamente se copia la fórmula, ¿no? Entonces quiere decir de que la suma va a ser igual a 16, ya que aquí hay 8 y 8, o sea, 16. Ahora sí ya cuadra perfectamente en esta tabla, tratando 16 elementos. Entonces el H va a salir solamente con la división de la frecuencia respectiva entre el total, ¿no? Que tenemos el valor de H. Entonces siempre se acostumbra pues a redondear al milésimo el H. Bien. Entonces igual sucede aquí de que como todas las cantidades que subsiguientes van a ser dividido por la misma cantidad de 16, entonces ese 16 va a, a contener una celda fija, ¿no? Para cualquier movimiento de la fórmula que yo quiera copiarlo, el 16 se tiene que mantener fijo, por lo tanto lo tengo que configurar a una variable inmóvil, ¿no? Entonces para eso utilizo lo que le dije anteriormente, el dólar entre la cantidad, entre la letra y la cantidad, ¿no? Entonces ya fácilmente puedo arrastrar la fórmula, ¿no? Y ahí tengo todos nuestros frecuencias relativas, ¿no? Y la frecuencia relativa pues tiene la propiedad de que he sumado toda esa columna y nos tiene que dar 1, ¿no? Y aquí tenemos el 1. Entonces, si ustedes quieren hacerlo esto con calculadora, ¿no? Entonces van a ver de que en las cantidades que le van a poner aquí no va a cuadrar exactamente el 1, ¿no? Le va a dar un valor 0.90 y tanto, cercanamente 1. No, eso se debe a que no se ha incluido todas las cantidades de redondeo. No puede ser preferible hacerlo por ejemplo, con la hoja de cálculo, ¿no? Bien, entonces aquí el H mayúscula tiene la misma naturaleza del eje mayúscula, ¿no? Así como se ha acumulado estas cantidades con respecto al H, entonces él, con respecto al F que diga, entonces similarmente va a ser pues el H en mayúscula, ¿no? Aquí surge una propiedad importante, ¿no? De que siempre el último acumulado va a ser igual a la suma eh, de la columna anterior. ¿No? Por ejemplo, aquí vimos que 16 fue el último acumulado de F mayúscula y la suma de toda la columna es 16. Y lo mismo acá. En el H mayúscula, el último es 1, ¿no? Y toda la columna de los H relativos es la suma igual a 1, ¿no? Entonces, esta propiedad es importante, no para poder hacer la comprobación. Entonces, el porcentual es nada más multiplicar por 100 cada H, o sea, lo multiplicamos por 100, ¿no? Para cada uno de ellos, ¿no? Y ya tenemos el P. El P generalmente se acostumbra a, a poner con un decimal nada más. Bien, y el acumulativo no tiene la misma naturaleza de los acumulativos anteriores, ¿no? Y vamos a tener de que nos arroja esas cantidades. Bien, entonces ahí también podemos comprobar de que el último H no va a ser la suma de la suma total de los porcentuales, que es 100%. Y así se llena fácilmente una tabla de frecuencias, ¿no? Basta tener el F para que salgan todo lo demás. Algunos le hacen el ángulo que ocupa en un gráfico de sectores, ¿no? O sea, qué valor en grados hexagesimales le corresponde a dicha abertura. Entonces, para eso nada más tenemos que multiplicar los 360 grados, que es toda la circunferencia alrededor, por el H, no por la fracción, ¿no? Por ejemplo, si le ponemos los grados,
¿no? Entonces, 160 grados, que es toda la circunferencia, y por la fracción de cada uno de ellos. Y la fracción es el h sub i, es cada uno de ellos, ¿no? Y ahí tenemos pues los ángulos que le corresponde a cada sector, ¿no? 45 grados, que es la cuarta parte de toda la circunferencia, 90 grados, que es la... No, 45 partes es la mitad de la cuarta parte, ¿no? O sea, la octava parte. En 90 partes, que es la cuarta parte, ¿no? Y aquí casi la octava, menos todavía, ¿no? Que 45. Bien, y ahí ya tenemos la tabla. Profesor, ¿cómo se sacó en los grados? Ah, ya, los grados solamente se multiplican los 360 grados, que es la circunferencia completa, por la fracción h sub i. Ah, ok, profesor, ok, gracias. Ajá. Ya, entonces eso es lo que se tiene que hacer cuando tenemos ese tipo de variables discretas. Ahí podemos hacer gráficos de barras. A ver, salir hojas. Profesor, disculpe, Sí, recién, bueno, estuve conectado temprano, pero recién, vine a la clase porque salí un momento, como demoró un poco. ya, ¿Podría hacer un resumen de lo que estuve haciendo hasta ahora? Un resumen para entenderlo, ya, por favor. sí. Ya, entonces lo que estamos haciendo es eh, utilizar el Excel para poder hacer este tipo de tabla de frecuencia con los datos discretos. O sea, con los datos tenemos que son así cantidades enteras, se le llama variable cuantitativa discreta. Bien, entonces en el ejemplo que estamos viendo, nos dice que una entidad financiera que se inauguró el mes pasado y se muestra el número de clientes que hicieron uso del banco, ¿no? En los primeros 16 días. O sea, que dice que el primer dato corresponde al primer día, y ese primer día se acercaron 27 clientes al banco. El segundo dato, también 27, quiere decir que el segundo día también y la misma cantidad de clientes se acercaron. Igual el tercero, pero el cuarto día hubo un cliente más, ¿no? Hubo 28 clientes, y así hasta el final. Bien. Entonces, observando bien los datos, tenemos de que las cantidades se repiten, ¿no? Tenemos varios 27, varios 28 y así sucesivamente. Entonces, cuando tenemos esa naturaleza de tipo de datos discretos, lo recomendable es hacer una agrupación, o sea, contar cuántas veces se repite cada uno de ellos, ¿no? Y eso es lo que se ha hecho en la tabla que ves acá, ¿no? Ahí tiene el número de clientes y la cantidad de veces, ¿no?, que ha ocurrido esto, ¿no? Se acercaron 25 clientes en 2 días, y 26 lo hicieron en 4 días, y así hasta el final. Bien, entonces en una tabla de frecuencia basta tener la frecuencia absoluta, que es la F minúscula, para poder eh, completar toda la tabla, ¿no? Que es F mayúscula, H minúscula, hasta P mayúscula. ¿No? Porque el F es el acumulativo, ¿no? Por ejemplo, este 10 que he marcado es la suma de 2 más 4 más 4, ¿no? El 15 que voy a marcar, ¿no?, es 2 más 4 más 4 más 4 y más 1. No sé, siempre la suma desde el principio hasta el reloj donde estás. Entonces todo lo que es mayúscula, eh, el F mayúscula, H mayúscula, P mayúscula, son acumulativos, ¿no? Y salen así como acabo de indicar, ¿no? Sumando desde el principio hasta el reloj donde estás. El H minúscula ya en el video lo indiqué cómo sale, dividiendo nada más el F minúscula entre total. Por ejemplo, 216 sale 0.1250. Entonces, lo recomendable pues es eh, de que nuestro H tenga una aproximación al milésimo, o sea, 3 cifras decimales.
Ese es por lo menos lo mínimo. Entonces, con esas cantidades, ¿no? La suma va a ser uno y también va a salir en nuestro H mayúscula, ¿no? Acumulando desde el principio hasta el reloj donde el indiques. Y el P nada más es multiplicando cada H minúscula por 100. El P mayúscula, como es acumulativo, también sale con la suma del principio hasta el reloj donde estés y salen esas cantidades. Entonces en el Excel, no, lo que hemos hecho es pasarlo, no los datos, ¿no? Y utilizar una función de conteo, ¿no? Que es muy útil para cuando se tiene más cantidad de datos, ¿no? Y que se llama contar, sí, es un contar condicional. ¿No? Por ejemplo, aquí he puesto cuánto vale el valor mínimo de los valores que tengo, el valor máximo también, ¿no? Y como no existe 29, no serían 25, 26, 27, 28, 30, 31. Entonces esos son los valores que tenemos ahí en los datos. Y aquí la veces que se repite. ¿No? Por ejemplo, el 27 se repite 4 veces, el 31 una vez y así sucesivamente. No, pero ese conteo, para no hacerlo visualmente, le están indicando de que sale con la función contar sí. Entonces la función contar sí, como se puede apreciar, ¿no? Funciona de esta manera. Primero le indico el valor de todo ese conjunto de datos que quiero procesar, ¿no? En este caso es toda la franja lila, coma y la condición. La condición en este caso es que sea 25, ¿no? El 25 tiene que ser la de 10. ¿No? O sea, me va a contarle todos los datos y cuando sea 25, el valor de la celda de 10. No, y aquí está la celda de 10. Bien, entonces, para copiar la fórmula hacia los más valores, y lo que hemos hecho es congelar todo ese conjunto de datos con el signo dólar, ¿no? El signo dólar tiene la facultad de eh, congelar una respectiva región. Vamos a ver. Matías. Profesor, disculpe, yo tenía entendido que el dólar se utilizaba tanto antes del número como después del número para congelar completamente la celda. Para congelar. O sea, Ya, para que se fije toda la celda era antes del número y después del número, según tengo entendido yo. sí, hay una foto antes del número. eh, o sea, mejor dicho, entre la letra y el número. Ajá. Sí, a ambos lugares. Ese para cuando queremos hacer un movimiento vertical. Pero si queremos hacer un movimiento horizontal y que se fijen todos los valores, entonces el signo dólar va a estar antes de la letra, ¿no? O sea, en ese caso sería dólar S2, el dólar C2 y dólar J3. En el caso en que el movimiento yo lo haga horizontalmente. Pero como el movimiento yo lo voy a hacer verticalmente, así un copiado, no, entonces va a estar antes del número. Ah, ok, perfecto. Ajá. Gracias. Ya. Entonces aquí hemos realizado el respectivo cálculo con la respectiva fórmula y nos sale esos valores. ¿No? Y vemos que cuadra, que son 16 datos, porque aquí tenemos 8 arriba y 8 abajo. Y ya con esos valores de F, ya fácilmente va a salir todos los elementos de la tabla. ¿No? Inclusive le hemos aumentado los grados, ¿no? Que es para saber eh, cuál va a ser el ángulo de la respectiva abertura cuando quiera hacer un gráfico de sectores. Entonces, el gráfico de sectores, los ángulos para calcular el grado se multiplica el 360 grados, que es toda la vuelta de la circunferencia, por el h, por el f, mejor dicho. No también por el h, la fracción, este de acá. Entonces se multiplica 360 grados por 0.125 elevado a 45 y así sucesivamente hasta el último valor, ¿no? Entonces esos son los grados. Que sumado tiene que dar 360 grados. Vamos a sumarlo todos. Ahí tenemos los 360 grados, que es toda la circunferencia completa.
Entonces de esa forma pues ya podemos hacer la tabla de frecuencia con solamente la frecuencia absoluta, el F. Bien, entonces posteriormente tenemos los gráficos que se pueden hacer. Para los gráficos eh, basta solamente seleccionar, ¿no? Vamos a hacer un gráfico de ejemplo. Ya, entonces yo quiero hacer, por ejemplo, un gráfico de barras con las frecuencias. Ya doy tengo la frecuencia y le voy a dar la opción insertar gráfico. Insertar el gráfico. Entonces aquí en la parte que estoy indicando, ahí figura todos los gráficos que yo puedo hacer y vamos a darle, por ejemplo, las barritas. Esta es la primera. Bien, entonces ahí vamos a indicarle, digamos, el de acá, ¿no? Y ya tengo ahí mi gráfico de barras. Ya, pero en ese gráfico de barras que hemos hecho, vemos de que solamente es numerado. Primera barra, segunda barra, tercera barra, hasta la sexta barra. ¿No? Y a mí lo que me conviene hacer es visualizar eh, a qué valor le corresponde esa barra, ¿no? O sea, si es 25, 26, hasta 31, ¿no? Entonces, eso es lo que me convendría. Bien, entonces si quiero que aparezcan esas cantidades ahí, entonces tengo que seleccionarles esos valores, ¿no? Entonces aquí me doy clic derecho y le doy seleccionar datos en la opción. Bien, entonces ahí en seleccionar datos, vemos de que aquí figura la numeración respectiva, ¿no? De los datos, ¿no? Entonces tengo que hacerle un reemplazo de esos datos que simplemente me están numerando el número de barras y por las cantidades que quiero obtener aquí en el eje X. Entonces vamos a darle aquí editar. Entonces ahí me está pidiendo que le ingrese esos datos que yo quiero que figuren debajo de las barras. Entonces yo le señalo que son 25 hasta 31. Entonces vuelvo a su lugar, acepto y acepto, ¿no? Y ahí vemos de que ya no tengo la numeración, sino precisamente las cantidades eh, de días que ocurrió esa frecuencia, ¿no? Entonces es una forma de poder obtener los gráficos. Ya, entonces como estaba mostrando, en lugar de los datos escritos que hemos visto antes, podemos tener eh, cantidades que no necesariamente son enteros, no puede ser que sean decimales o cantidades que son discretas pero que prácticamente muy poco se repiten, ¿no? Entonces cuando tenemos ese tipo de cantidades, entonces lo mejor puede ser una tabla de frecuencia continua, ¿no? Entonces la tabla de frecuencia continua se caracteriza por esto. Ahí tenemos un modelo de tabla de frecuencia continua, ¿no? Y podemos observar que aquí en la primera columna, en donde iba nuestra variable discreta, eh, cualitativa o cuantitativa, ¿no? Ahí nos da unas simbologías, ¿no? Que son llave y paréntesis. Bien, entonces eso indica que tiene que ir ahí un intervalo mínimo, un intervalo máximo. Digamos que yo quiero agrupar un conjunto grande de datos por edades. No, yo quiero agrupar, por ejemplo, de 0 a 10 años, de 10 a 20 años, y así sucesivamente. No sé cuántos hay en una respectiva ciudad dentro de ese rango de edades. No sé, tengo que hacer un conteo de cuántas personas, por ejemplo, están entre 10 y 20 años, ¿no? Y ponerlo aquí en la respectiva frecuencia. Entonces, para eso le indico aquí dentro de la simbología el primer número como 10 y el segundo como 20, ¿no?
Bien, entonces para que no haya un cruce entre el último valor de la clase anterior con el primer valor de la clase posterior, entonces se hace esta convención, ¿no? De que el último número es abierto, es abierto, que quiere decir que no llega a tomarlo. No, por ejemplo, si yo le pongo aquí 0 hasta 10, entonces esto me está indicando de que voy a contar ahí todos los elementos, pero sin tocar a 10, no suponiendo que son edades, en el cual me indica de que aquí en la frecuencia solamente va a ir el conteo de aquellas personas que tienen de 0, o sea, tienen meses de nacido, hasta 9 años. ¿No? O sea, no llega a tocar el 10. Entonces recién el siguiente reloj, ¿no? Ya está tocando el 10. Sería el 10 al 20. Bien. Entonces en esta región, en este intervalo, yo voy a contar a todas las personas que tienen entre 10 y no llegan a 20 años. O sea, hasta 19 años. Entonces cuento cuántos son y lo pongo aquí en la frecuencia 2. ¿No? Entonces de tal manera que no existe un cruce, ¿no? Por ejemplo, si una persona tiene 10 años, ¿en cuál intervalo lo pongo? ¿Arriba o abajo? Tiene que ser abajo porque es cerrado. No, ahí está tomando 10 años, pero arriba no. ¿No? Entonces, esta es la convención que se tiene para formar este tipo de tablas y con intervalo. Pero también se acostumbra pues a cerrar el último intervalo, aunque aquí no lo han puesto, pero siempre se acostumbra a escribir en la última clase cerrado y cerrado. Ya. Entonces, pues, una vez que ya tengo las frecuencias relativas, entonces ya todo lo demás sale fácil, tal vez como hemos construido las tablas anteriores, ¿no? El F acumulado, que es el F mayúscula, el H relativo, el H acumulado y lo demás. No, o sea, lo principal pues es lograr el conteo, ¿no? Porque ya todo lo demás es un cálculo más sencillo, ¿no? Bien, entonces aquí surgió una pregunta, ¿no? Si tengo un conjunto de datos grande, entonces, eh, ¿cómo saber los intervalos? O sea, qué ancho tiene, qué, eh, en este caso, la amplitud se llama, ¿no? O sea, cuánto es el mínimo, cuánto es el máximo. Si se resta el máximo menos el mínimo, me da la amplitud. Ese sería el ancho de clase o amplitud. Entonces, una forma de poder agruparlos es por conveniencia, o sea, por un criterio propio, como en el caso de las edades que yo he puesto el ejemplo de 0 al 10, de 10 al 20, etcétera. Y otro criterio para poder hacer este tipo de intervalos es con la regla de Sturges. Y la regla de Sturges es la que precisamente entre ellos se está dando. No, aquí tenemos los pasos para hacer la escala de frecuencia con doble continua, ¿no? Que de paso no es algo obligatorio, no es algo opcional. No vayan a creer que siempre, necesariamente, la organización de las tablas de frecuencia va a ser con esta regla. Bien, entonces aquí tenemos paso 1, tenemos que determinar el recorrido, ¿no? O algunos lo llaman rango, que es solamente encontrar cuál es el máximo dato que tenemos, el mínimo también, y restarlo, y no hay recorrido. Posteriormente tenemos el paso 2, ¿no? Que es determinar el número de renglones que va a tener nuestra tabla, ¿no? Entonces hacemos este cálculo, 1 más 3.32, multiplicado por logaritmo en base 10 de n, donde n va a ser el número de datos que tenemos en total. Entonces, luego de eso, determinamos la amplitud de clase, ¿no? O sea, qué mínimo y qué máximo le ponemos a cada renglón.
Entonces para eso hacemos una división del ER, que es la primera cantidad calculada, entre la segunda cantidad calculada que está en el segundo paso, ¿no? Ojo que en esos cálculos se van a obtener valores decimales, no tenemos que redondearlas. Entonces, en este tipo de criterios se redondea hacia el mayor. Así salga, pues, por ejemplo, 7.1, el redondeo va a ser al siguiente, el 8. O sea, no necesariamente tiene que pasar el punto 5, es para redondearla hacia el siguiente valor. Siempre se redondea al que sigue. Entonces, en esta fórmula, ¿por qué se usa el logaritmo? ¿No? Entonces, se usa el logaritmo porque es una función que nos da como una especie de eh, una limitación a cuántos renglones va a tener nuestra tabla de frecuencias. No, porque imagínense pues que si no le ponemos el logaritmo y está en función de n, entonces quiere decir que va a ser directamente proporcional al número de datos. O sea, quiere decir que si tenemos millones de datos, entonces vamos a tener cientos de frecuencias, cientos de renglones, ¿no? Lo cual sería pues absurdo, ya que el objetivo es simplificar la visualización de datos, o sea, hacerla lo más sencilla posible y que esté organizado en una tabla de frecuencias de este tipo con pocos renglones. ¿No? Entonces, pocos renglones pues significa de que no pueden ser muchos, pues. En máximo podrían ser pues unos 7. ¿No? Si ustedes observan tabla de frecuencias, van a ver de que todas tienen pocos renglones, ¿no? Y eso se debe pues al comportamiento del logaritmo al hacer pues un acomodo con la regla de Stubbs. ¿No? Si damos una mirada a lo que hicimos en Matemática 1, ¿no? Vamos a recordar para quienes lo han olvidado, vamos a escribir pues aquí el logaritmo, el gráfico en logaritmo. ¿No? Es gráfico de la función logaritmo. Vamos a traer 1. Bien, entonces como ustedes pueden observar, el logaritmo tiene ese comportamiento, ¿no? Que inicialmente su crecimiento es bastante rápido. O sea, conforme nosotros avanzamos a la valores de las x, ¿no? Con respecto al punto cero, vamos a tener un crecimiento, se puede decir que es velocísimo, ¿no? A más valores de x, rápidamente va a aumentar. Pero este aumento, poco a poco, va siendo cada vez menor, ¿no? Por ejemplo, aquí en esta región que estoy señalando, vemos de que ya hay una curvatura, ¿no? Que me indica de que como que se está estabilizando. Entonces quiere decir que para mayores valores de x, entonces esta curva va a tener como un techo, ¿no? Algo así como una asíntota, ¿no? De que cuando a más valores yo le dé, ¿no? Como que no va a sobrepasar un techo, ¿no? Un límite. Así sean pues x, que sea una cantidad de millones, ¿no? Entonces la curvatura se va acentuando, ¿no? Entonces esa es pues la particularidad que tiene la función logaritmo, ¿no? Hacia a una mirada intuitiva. Entonces quiere decir de que así tengamos una gran cantidad de datos, quiere decir que no vamos a tener pues muchos renglones, ¿no? Vamos a tener unos cuantos nada más. Bien. Y entonces ya una vez que determinamos mediante esos cálculos cuál es la amplitud de clase, entonces ya estamos listos para poder armar nuestra tabla de frecuencia, ¿no? Entonces una vez formados nuestros intervalos, lo que tenemos que hacer es no irnos directamente al conteo, ¿no? Que es la frecuencia absoluta, el f sub i, sino que existe una columna intermedia entre precisamente esa frecuencia que les estaba diciendo con los intervalos.
No, si nos fijamos aquí en la tabla anterior, o que diga esta tabla, vamos a ver de que aquí figura intervalos y inmediatamente después figura la frecuencia absoluta. No, pero en realidad lo que se acostumbra es poner aquí entre la frecuencia absoluta y los intervalos en una columna adicional, ¿no? Esa columna adicional se llama marca de clase, ¿no? Y la marca de clase va a ser el punto que representa todos los valores de cada intervalo, ¿no? Y ese punto, su cálculo es solamente mediante lo que se indicó ahí. Vamos a ver, ¿no? Es el punto medio del máximo y el mínimo de cada intervalo, entre dos, ¿no? Se suma y se divide entre dos, ¿no? Y así vamos a tener el elemento que representa a cada clase, ¿no? Que vendría a ser prácticamente el punto medio. Bien, entonces esos son los pasos, ¿no? Para poder construir una tabla de frecuencia. Entonces ahí tenemos el ejemplo que dice de que tenemos estos datos, ¿no? Que nos dice eh, que son 40 clientes, ¿no? Una muestra de 40 clientes que viajaron en un crucero el año pasado, ¿no? Y sociedades. Por ejemplo, el primer cliente tenía 77 años, el segundo 18, ¿no? Y el último 71, el último cliente, ¿no? Entonces, esos son los datos de una posible encuesta. Entonces podemos ver pues, que aquí no hay repitencia, o si hay repitencia es mínima. Entonces cuando existe ese tipo de datos, que prácticamente no existe repitencia del dato, ¿no? Entonces lo que se recomienda pues es hacer la tabla por intervalos. Entonces aquí ya está aplicando la regla de Stokes, ¿no? Ya se define el máximo menos el mínimo, que no hay rango o recorrido. Y luego se aplica la ecuación de Stokes, 1 más 3.32 por un logaritmo del número de datos que tenemos, que son 40. Nos sale un valor decimal 6.32 y fíjese de que se ha redondeado al mayor, ¿no? O sea, lo lógico sería redondearlo a 6 nada más, pero se redondea al mayor. Entonces esa es la recomendación que se hace. Y luego determinar la amplitud de clase, no que sé, no que es el recorrido que he obtenido aquí entre el valor 7, ¿no? También nos sale un valor decimal, el cual también hay que redondearlo hacia el mayor. O sea, en ambos casos, siempre redondearlo hacia el mayor. Bien, entonces ya tengo el valor de C, ya tengo el valor eh, de la amplitud, ¿no? Y tengo que hallar mis rangos. Entonces aquí tengo los rangos, determinar la marca de clase, ¿no? Que es el punto medio, y luego construir la tabla de frecuencia. Entonces me baso siempre en el valor mínimo. Entonces el valor mínimo es 18. Puedo partir de ahí, ¿no? Aunque también existe libertad con respecto a eso, ¿no? Yo puedo poner aquí un 15 como mínimo. Y igualmente lo puedo formar una tabla. Profesor, Sí. disculpe, ya mis compañeros se están retirando porque ya empieza su otro curso. Ya pues, entonces continuamos la siguiente y hacemos. Profesor, ¿puede pasar el Excel que acaba de hacer hoy día? Ya. Lo puede pasar al Classroom para que los alumnos puedan, para que los compañeros puedan ver cómo lo ha hecho, por Ya. favor. Entonces voy a grabarlo para pasarlo al clase. Ok, y profesor, otra pregunta. El Khan Academy acaba de subir ahorita, bueno, hace una hora una tarea, ¿no? Esa es la tarea que se vence Sí. esta mañana. Se hace una vez nomás, ¿no, profesor? Sí, una vez nomás. Una vez ya. Y el Moodle, el aula virtual, el Moodle, o sea, también, ¿hasta cuándo tiene plazo el Moodle? Hasta hoy creo que dijo, ¿no? Sí, a ver, lo voy a salvar a las 6, ¿ya? A las 6. Ok, profesor. Ya. Gracias. ¿No hay más tareas después de eso, profesor?
Por ahora no. Solamente Gracias, profesor. ya no vemos.